salir mañana? La otra vez me pidieron asesoría presencial. Ya no quiere. Mañana. ¿Ya no quieren? Solo 3 levantaron la mano. 4, 5, 6, 7. No alcanza a escuchar. A las 11 lo hemos dicho, ¿no? Sí, bien. Son pocos, los que están levantando las manos. Entonces, si no llegan a buena hora, vamos a terminar mejor dejando la señal. Bueno, pero mañana sí vengo, pues, a petición del público, de los casos públicos. Es que es viernes, ¿no? Ya se está grabando. Ya está quedando constancia. Ok. Bueno. Vamos a ver ejemplos de otros espacios vectoriales para que vaya quedando más amplia ese panorama. El conjunto de funciones continuas en el intervalo A, B, con las operaciones usuales, ¿no? Todo lo que hagamos en la guía va a ser con operaciones iguales. Funciones de R. ¿Sale? ¿Qué pasó? Todo lo que hagamos en la guía va a ser con operaciones iguales, ¿no? A menos que diga lo contrario. ¿Sale? Ok, entonces, ¿qué hay que hacer para checar qué es espacio vectorial? La primera, o bueno, propiedades de suma, ¿no? ¿Cuál es la primera? Antes, para toda f y g aquí, ¿qué pasa con la suma? Cerrada. O sea, también es continua, ¿verdad? ¿Sale? 2. ¿Qué más? Es conmutativa. Conmutativa, ¿verdad? Bueno, de una forma aquí en general. Para todo f, g. ¿En algún momento necesitamos 3 funciones? Para la susceptibilidad. No, porque. Para decir ya. FGH aquí. Ya, pero no está poniendo eso. Pero aquí F más G es igual a G más F. ¿Están de acuerdo? Sí. Porque son reales. O sea, lo hereda de la conmutatividad de la suma de las reales, ¿verdad? ¿Sale? ¿Qué otra? Asociativa, ¿verdad? F más G más H es igual a F más G más H. ¿Verdad? Para toda X se mueve, ¿verdad? No estaba metiendo la variable, pero se entiende, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? 4. Neutro aditivo, ¿no? F de X igual a la constante 0. Esto es idénticamente 0 en todos los puntos, ¿verdad? Con las 3 rayitas. ¿Sí está bien? Idénticamente ¿No? 0 en todos los puntos. ¿Cómo? Si pones 3 rayitas, te van a poner para toda X. ¿Sale? Entonces, la constante 0 es continua, ¿verdad? Y para toda. Bueno. Y f de x, la constante 0 más cualquier función, es la misma función, ¿verdad? O sea, aquí tenemos un neutro aditivo en el espacio, ¿verdad? ¿De acuerdo? Esto ya se lo saben porque ya han estado haciendo ejercicios, ¿verdad? Y 5. Inverso aditivo. El inverso aditivo. Menos f más f
es idénticamente 0. Entonces, bueno, y menos f sí es continuo, ¿verdad? O sea, sí hay un elemento del espacio que al sumarlo con un elemento cualquiera nos da el neutro aditivo. ¿De acuerdo? Sale. Ahora, multiplicación por escalares. Uno. Bueno, aquí tenemos que necesitamos ¿cuántas constantes? ¿Una nada más? ¿Dos? Ok. Son dos distributividades, ¿verdad? Para toda K y J. Bueno, pues ¿qué tenemos? Que K por F sigue siendo continua, ¿verdad? 2. Es asociativa, ¿no? O sea que K por F por G es igual que K por F por G, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Conmutativa? No. Acuérdense que la multiplicación por escalares, el dominio formal es R cruz el espacio, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, si volteas, ya el dominio de la función es distinto. ¿Sale? Inverso. Entonces, 1, o sea, 1, la constante 1 por F es F, ¿verdad? Para toda X. ¿Sale? ¿Qué más? Las dos distributividades, ¿verdad? 4, ¿cuánto habíamos puesto primero? K más J o K por F más G. K por F más G es idénticamente para toda X, ¿verdad? Es idénticamente K por F más K por G. ¿Están de acuerdo? ¿Vale? 5. Ahora sí. K más J por F es idéntica a K por F más J por F. Ya. O sea, todo es heredado por las propiedades de los reles, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Entonces, por lo tanto, el espacio de funciones continuas, en realidad aquí puedo poner cualquier dominio, ¿verdad? Nunca se usó que un intervalo, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Bien. Es espacio vectorial. Ahorita vamos a regresar a este ejemplo, pero vamos con otro de espacio vectorial, el conjunto de sucesiones de números reales. Ese es R infinito. Es R, plus R, plus, etcétera. R plus, etcétera. ¿Sale? ¿Qué pasó? Sí, yo me estoy confundiendo con producto punto, ¿verdad? Sí. Entonces aquí es J y aquí sí, gracias. Sí. Ok, ahora 2, el conjunto de sucesiones de números reales. ¿Qué es ese conjunto, verdad? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, aquí los elementos, normalmente lo ponemos entre llaves, pero ya como estamos como con la notación de Rn, lo puedo poner así, ¿verdad?
¿Están de acuerdo? ¿Sale? Bien. ¿Cómo vamos a...? Hay que definir la suma, ¿no? Pero le voy a seguir llamando así para denotar la sucesión. Ok, entonces, en la suma de sucesiones es el sol, ¿verdad? Y es entrada por entrada. ¿Están de acuerdo? ¿Vale? Bien, entonces, en la propiedad 1, ¿por cómo se define la suma? ¿Es cerrada? Sí. 2. ¿Es conmutativa? Sí. Ya no lo escribo, ¿verdad? 3. ¿Asociativa? Sí, porque la suma entrada por entrada igual es asociativa, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? ¿O quieren que lo escriba? Escribimos algunos, ok. Entonces, ¿qué hay que probar? Hay que probar que xn más yn más zn es igual a xn más yn más zn. ¿Verdad? Pero cuando juntas esta, te queda eso, ¿no? Y luego la juntas con este y luego asocias apropiadamente. Y ya, ¿lo puedo dejar así? ¿Sí está bien? Vale. Ustedes no pueden hacer eso en el examen, ¿verdad? No, porque aquí la ventaja es que ustedes me están escuchando. Si me repelan, pues aquí lo arreglamos. En el examen los califican con lo que escriban. ¿Sale? Entonces ahí tienen que tener cuidado. ¿Sale? Bueno, 4. ¿Cuál es el vector 0? Una sucesión de ceros, ¿verdad? ¿Vale? Luego, y al sumarlo con cualquiera deberá ser neutro, ¿verdad? 5 menos xn, que es una sucesión, ¿verdad? Más xn nos da el número aditivo. ¿Están de acuerdo? ¿Sale? Bien. Luego, multiplicación por escalares. 1. Bueno, ¿cómo se define? De la forma usual. O sea, el escalar multiplica todas las entradas, ¿verdad? O sea que la demostración es muy parecida a la demostración en RN, porque lo que estamos observando es que esas propiedades se cumplen como herencia de los reales y no tiene que ver con la cantidad de dimensiones, incluso para dimensión infinita se sigue cumpliendo, ¿verdad? Pero no todas las propiedades son así. Hay propiedades que para dimensión infinita se cumplen y otras no. ¿Sale? ¿Ok? Bien. Multiplicación por escalares. ¿Es cerrada? Sí. 2. ¿Es asociativa? A ver. ¿Sí? K por J. Por xn es igual a K por J por xn. Igual la demostración es entrada por entrada, ¿verdad? Porque entrada por entrada es eso. Luego 3. Neutro, ¿no? El neutro 1 por xn. No. Es el real 1. Por esta, sí te la deja igual, ¿verdad? ¿Sale? 4. 4, pero ¿cuál fue la primera distributividad que puse?
sucesiones K por XN más YN y es igual a K por XN más K por YN. ¿Por qué? Porque entrada por entrada, al ser reales todos, se distribuye y se va a cumplir la igualdad, ¿verdad? Bueno, la igualdad se cumple. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Lo vamos a dejar así? Ok, 5 K más J por XN. Y es lo mismo, ¿están de acuerdo? Esto es K por la sucesión de XN más J por la sucesión de XN. ¿Verdad? Sale. Ejercicio de tarea. El conjunto de sucesiones convergentes es un espacio vectorial. ¿Cómo ven? ¿Esa viene en la guía? ¿No? ¿Parecido a qué viene? Ok, sí. O sea, los espacios LP, ¿no? ¿Sí viene ahí la definición? Ok, ¿no? Es que el ejercicio dice que hay un conjunto que te dice, es el conjunto de sucesiones cuyas series son convergentes, ¿con valor absoluto o así solitas? ¿Con valor? Sin valor. Ok, y entonces ahí viene que si eso es un espacio vectorial, ¿verdad? ¿Qué le salió? A ver, la suma de sucesiones convergentes ¿es convergente? Sí. ¿Es conmutativa? La suma de sucesiones. O sea, aquí para ver que es cerrada, la suma es la misma de sucesiones, ¿no? Pero para ver que es cerrada, tienes que ver que el resultado es una sucesión que sigue siendo, que su serie sigue siendo convergente, ¿verdad? ¿Sale? Luego, en la conmutatividad, pues si ven todas las otras propiedades ya no dependen de que la serie sea convergente. Bueno, sí, ¿no? La sucesión cero de ceros sí es una sucesión cuya serie es convergente. ¿Verdad? ¿En dónde más se usará? Ya, ¿no? Bueno, aquí. Si tienen una sucesión cuya serie es convergente, menos la sucesión es una serie convergente, sí, ¿verdad? Si multiplican una constante por una sucesión, ¿su serie sigue siendo convergente? Sí, ¿verdad? La propiedad 2 no depende de eso, ¿verdad? De que la serie sea convergente, la 3 tampoco, la 4 tampoco y la 5 tampoco, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Sale? ¿Eso era para entregar? Exacto. No, o sea, con un asterisco o con dos, uno. Bueno, ya no me acuerdo. Ya se los hicimos. Si lo habían trabajado, captaron, ¿verdad? A lo mejor si no, pues me dio algo. ¿No? Bueno. Tercer ejemplo. ¿Cuál es el tercero? Polinomios. Polinomios reales en R. Vale. ¿Cómo ven? Esos son continuos, ¿verdad? Entonces, todo lo que argumentamos aquí para continuos se vale, ¿ya están de acuerdo? Nada más que hay que checar que la suma de polinomios es polinomio. Eso sí, ¿verdad? ¿Qué otra cosa necesitamos? Que el cero, la constante cero es polinomio. También. Que el inverso aditivo de un polinomio, o sea, menos el polinomio, es polinomio. También. Luego, ¿una constante por un polinomio es un polinomio? Sí. Estas propiedades se cumplen por lo que ya dijimos hasta aquí y ya, ¿no? Entonces, también, todos son espacios vectoriales, ¿verdad? ¿Cómo ven? ¿Sale?
Entonces, automáticamente pueden, ahí tienen todo lo que tiene que ver con subespacios vectoriales, bases, etc. ¿De acuerdo? Solamente hay que tener cuidado con algunas cosas, porque todos estos son de dimensión infinita, ¿verdad? Eso medio se puede ver. Desde los polinomios vas a necesitar una infinidad de polinomios para poder generar a todos, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? ¿Sí está bien? Por cierto, ¿cuáles serían los elementos de la base? Sería los monomios, ¿no? ¿Están de acuerdo? El conjunto de monomios es una base del conjunto del espacio vectorial de polinomios. ¿Están de acuerdo? Y entonces, ¿qué cosa es una recta que pasa por el origen en ese espacio? Bueno, yo tengo dudas con los polinomios. Sí. O sea, hay una condición de que las condiciones se cumplan para los polinomios del mismo grado o solo que se cumplan que sea un polinomio. No, ahí estás tomando todos los polinomios. Todos los polinomios. En el caso en que usted ponga un polinomio de cierto grado, ahí sí va la condición. Ahí hay problema, ¿no? Por ejemplo, el conjunto de polinomios de grado n ¿es un espacio vectorial? No. ¿Nunca? No, nunca, pero en algunos casos no. ¿En qué caso sí es espacio vectorial? ¿Grado 1? 0, ¿no? O sea, las constantes, o sea, los ramos. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sale? ¿Por qué? Porque si el grado es mayor o igual que 1, la constante 0 no vive ahí, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Entonces ya no tendría un otro aditivo. ¿Están de acuerdo? Vale. Pero aquí estoy hablando de todos los polinomios de Reynolds. ¿De acuerdo? Bueno. ¿En qué estábamos? En el conjunto, entonces, de polinomios, ¿qué sería una recta que pasa por el origen con la definición que dimos para espacios vectoriales? Subespacio vectorial. Un subespacio vectorial, y en este caso particular, como la base son los monomios, entonces, ¿qué cosa sería una recta? Un conjunto generado por un elemento de esa base. Por ejemplo, la identidad es un elemento de la base. ¿Están de acuerdo? Y entonces, ¿cuál sería la recta que pasa por el origen de ese espacio? El conjunto de rectas que pasan por el origen en el plano, bueno, sí, o sea, los múltiplos de la identidad, forman una recta en ese espacio vectorial. ¿Están de acuerdo? ¿Sí está bien? Y así. Bueno, me regreso a pero ahora vamos a ver un producto interior. ¿Puedo borrar aquí? Vale. Entonces, un producto interior y ya lo voy a estar resumiendo como P I en mayúscula. Bueno, ahorita vamos a mostrar qué es, ¿no? Es la integral de A a B de F por G. ¿Vale? Entonces, ¿qué propiedades necesito para ver qué es producto interior? Propiedades para que esto sea un producto interior. La primera que pusimos es que sea positivo definida. O sea que la integral de A a B de F por F es mayor o igual que 0. Sí, ¿verdad? Porque la función F por F es no negativa y la integral entonces va a ser no negativa. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ahora, la integral
de f por f es igual a 0, si solo si f es la constante 0. Sí, pero fíjense que si ya nos salimos del conjunto de funciones continuas, eso ya no es cierto, ¿verdad? La constante 0 salvo un punto sigue integrando 0. ¿Están de acuerdo? O sea que ahí sí es importante la continuidad para que se cumpla que ese producto interior sí cumple ser positivo definido. ¿Se entendió? ¿O voy muy rápido o cómo vamos? Sí, un poquito rápido. Ajá. Ya habla muy rápido. Entonces, ¿te acuerdas en cálculo 2 que se dieron ejemplos de funciones que aún siendo discontinuas son integrables? Ah, ahí está el tema. Entonces te recomiendo que puedes ver videos de mi cálculo 2 de esa parte de ese tema para ver por qué. ¿Sale? Bueno, pero eso pasa. O sea, básicamente, la idea es que como el área bajo la curva de un punto es 0, ¿estás de acuerdo? Entonces, si tú tienes la constante 0 y solo le botas un punto, la integral sigue siendo 0. Porque el área debajo de ese puntito sigue siendo 0. ¿Estás de acuerdo? Esa es la idea. ¿Sale? Ok, luego, 2. Esto sí. O sea, si es la función constante 0, si integra 0, y si la integral es 0 siendo f continua, sí es la constante 0, ¿de acuerdo? ¿Sí está bien? Bueno, 2. ¿No era la asociatividad? O que sacaba escalares. Que sacaba escalares. O sea, pero nada más para hacerlo en el mismo orden de como lo habíamos definido para no hacernos bolas. ¿Cuál era la propiedad 2 que habíamos puesto? Saca escalar, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué propiedad, qué identidad se tiene que cumplir? ¿Qué ecuación? El integral de A a B de qué? De K por F, paréntesis. G es igual a K por la integral de F por G. Esto sí, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? ¿Sale? La 3. La 3, ¿cuál es? ¿Ya es la de se distribuye en la suma? Vale. Entonces, ¿qué hay que probar? Que el integral de AB de F por G más H, ¿sí? Es igual a ¿qué? A la integral de F por G más la integral de F por H. Y también, ¿verdad? ¿Sale? Propiedades básicas de la integral, ¿verdad? La integral es lineal, ¿verdad? 4. Hay una asociatividad, ¿no? Ah, y conmutatividad, ¿no? Ya, o sea, en orden ya no lo hicimos. Pero, o sea, en el orden que di la definición, no. Pero la integral de f por g sí es igual a la integral de g por f. ¿Están de acuerdo? ¿Sale? Y la otra era la asociatividad, ¿no? ¿Sí?
¿Qué onda? ¿Ya son todas cuáles? ¿Esas 4 nada más? ¿Qué pasó? ¿Faltan o no faltan? Están muy animados, ¿es porque es viernes? Porque en la tarea vienen ejercicios de probar que algunas funciones son productos interiores o no. ¿No viene? A lo mejor es por eso. Entonces hay que agregarlo. ¿Qué pasó? ¿Pero ya apareció? ¿Ya es todo o falta? Una asociatividad, ¿no? Falta la asociatividad, ¿no? ¿Cómo va? Que K, o sea, en la notación de producto interior lo anoto aquí. Kx punto y. Ah, no, ya no. Sí. Sí, ya. Perdón, ya me ando mezclando por otro. Sale. Ya que la escribí con la notación usual, dije, no, ya está bien. ¿Sale? Entonces sí es producto interior. ¿De acuerdo? Entonces, a ver. Ejemplo. ¿Cuánto nos da la integral de 0 a 2pi del seno de x coseno de x? ¿Se acuerdan cómo se calculaba esa? Cambio de variable. Cambio de variable. ¿Y qué queda? Coseno cuadrado de x por 1/2 y ya. La derivada del coseno queda. 2 veces. No, pero falta. ¿Es seno? ¿La derivada del coseno es seno? Es menos seno, entonces menos esto, ¿verdad? Perdón, evaluado de 0 a 2pi. ¿Verdad? Y queda. Queda. ¿1/2? 0, ¿verdad? Porque el coseno es periódico, ¿no? O sea, el coseno es periódico, el periodo de 2pi, pero también el cuadrado. ¿Verdad? Entonces, ¿están de acuerdo que esto es 0? Sí. Por lo tanto, ¿qué? Con este producto interior, seno y coseno, ¿cómo son? Ortogonales. ¿Sale? ¿Cómo ven? Y entonces tenemos subespacios vectoriales, en particular rectas que pasan por el origen, y algunas de esas son ortogonales, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? La recta generada por el seno, que son los múltiplos del seno, y la recta que genera el coseno, que son los múltiplos del coseno, son rectas ortogonales, ¿verdad? ¿Cómo ven? ¿Sí? ¿Lo repito? Sí. Otra vez. ¿Cuál es el generado por esta función? Son los múltiplos de esto, ¿no? K por seno de x. Bueno, el conjunto de los múltiplos del seno, ¿están de acuerdo? Eso es un subespacio vectorial ahí. ¿De acuerdo? Y el generado por coseno de x, pues son los múltiplos del coseno. ¿Están de acuerdo? Como
ambos conjuntos están generados por un vector no nulo, ambas son rectas que pasan por el origen de ese subespacio vectorial. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y esas dos rectas son ortogonales. ¿Están de acuerdo? ¿Sale? ¿Cómo ven? ¿Interesante? Bueno. Porque eso, para los que van a llevar análisis, va a volver a salir por ahí. Bueno, ok. Entonces, ya que hicimos esto, ¿puedo borrar el resto de aquí para allá? Sí. Ok, entonces fíjense. Voy a hacer un diagrama para que ayude a fijar ideas. Entonces, el primer concepto que vimos en el tema fue el de espacios vectoriales, ¿verdad? Y luego vimos espacios vectoriales con producto interior. ¿Por qué lo pongo aquí adentro? Porque no necesitas definir a fuerza un producto interior para poder hablar de espacios vectoriales. ¿De acuerdo? ¿Sale? Pero para definir producto interior, esa definición sí se hace dentro de espacios vectoriales. ¿Están de acuerdo? ¿Sale? Luego, vimos que todo producto interior induce una norma. Entonces, aquí tenemos los espacios vectoriales normados. ¿De acuerdo? Pero, con lo que comentamos del teorema de la identidad del paralelogramo, mencionamos que no todas las normas son inducidas por un producto interior. ¿Verdad? Por ejemplo, la norma infinito en Rn. Entonces, aquí sí van a tener espacios vectoriales normados, pero que esa norma no está inducida por un producto interior. No es que no puedas definir un producto interior, sino que este producto interior no está relacionado con la norma, de manera que puedas tener las propiedades que se han estado demostrando que combinan norma con producto interior. ¿De acuerdo? ¿Sale? Bien. ¿Y qué otro concepto vimos? Los espacios métricos. Y ahí, ¿cómo va el conjunto de espacios métricos? Pues como la métrica se define para cualquier conjunto, no necesitas tener ni definir las operaciones de suma ni multiplicación por escalares. ¿Se acuerdan que la métrica discreta la puedes definir en cualquier conjunto? ¿Sale? Entonces, pues ya es un concepto más general, y por eso lo dibujo de esa manera. Para tener presente que la métrica la puedes definir en cualquier conjunto y hay conjuntos en donde no tienes estructura de espacio vectorial. ¿De acuerdo? ¿Sale? La métrica, pero eso también se llama de los reales. Sí, sí. O sea, ahí el contradominio del producto interior de la norma y de la métrica son reales. De la norma y de la métrica son reales no negativos, ¿verdad? ¿Sale? Y para definir espacio vectorial son dos operaciones, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? ¿Sale? Ok, entonces, pues, algo más iba a comentar de esto. Sí. Entonces, ¿cuál es la norma usual que induce el producto interior?
La inducida. La norma inducida, la norma usual inducida por el producto interior. Pues es raíz de x punto x, cumple la definición de ser una norma, ¿verdad? ¿Sale? Y luego, métrica inducida por la norma. ¿Cuál es? La norma de X menos Y. Esto cumple las propiedades de métrica. ¿Sale? ¿Qué pasó? Esa forma como el producto punto induce la norma es la única forma de Eso no sé, capaz que no. Porque, por ejemplo, no sé. Capaz que hay otra manera. Esta es entonces la métrica, la distancia de X a Y, ¿verdad? ¿Sale? Bueno. Entonces, ¿les parece bien ese último pedazo para resumir lo que hicimos, lo que hemos hecho hasta ahora? ¿Sí? ¿Sintetiza bien? Sale. Bueno, entonces vamos a hacer demostraciones que quedaron pendientes. Con Jorge vieron la desigualdad de Cauchy, Wojciechowski, Schwarz. ¿Vas a ver eso? Sí. Entonces, vamos a demostrar, porque habíamos dicho que no se ha demostrado, que la norma inducida deberá ser norma. ¿Sale? ¿Puedo borrar de este lado? ¿Sale? Y bueno, además, o sea, estos 4 conceptos son como, vamos a decir, 4 herramientas básicas que vamos a estar usando para el resto del cálculo 3 y 4, ¿verdad? ¿Sale? ¿Qué pasó? Porque fue que dijo comprobación, pero no me gustó. ¿Otra vez? Ah, que porque hay comprobación de entonces ahí me dice norma y el espacio vectorial. Porque para definir espacio vectorial no tienes a fuerza que definir la norma. ¿Sale? Y otro comentario. Si en algún momento se tiene que probar alguna propiedad que involucre ángulos, pero que no necesariamente tienes que saber cuánto mide este ángulo, eso es indicio de que posiblemente solo necesitas propiedades del producto interior sin que tengas que usar el producto interior usual. Porque el producto interior usual, ¿qué es lo que te da? Que esto sí es, o sea, que los ejes en R2 sí son ortogonales. ¿Verdad? O sea, el producto interior usual está asociado a que el ángulo que hay entre los ejes del plano cartesiano sí son 90 grados, que sí son ortogonales. ¿Está claro? Sí se va captando, porque digo que si se entiende eso, eso te va a ir ayudando a saber qué herramienta utilizar según lo que tengas que probar. ¿Lo ven? ¿Sale? Bueno. ¿Puedo borrar de este lado? Ok, entonces, ejercicio. Sea X un espacio vectorial
con producto interior. Por cierto, puedes hacer una observación aquí. Los espacios vectoriales con producto interior se llaman espacios euclidianos. ¿Ok? Y X es espacio vectorial con producto interior. Se llama, como decimos, que es un espacio euclidiano. Porque ya con todo lo que hemos discutido queda claro que cuando le das un producto interior puedes hacer geometría, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? ¿Sale? Bien. Luego. Entonces, la raíz de x punto x es una norma en x. ¿Vale? Demostración. Inciso 1. ¿Cuál hay que checar? ¿Cuál es la propiedad? Por demostrar qué cosa. Positiva definida, ¿no? Y por demostrar que esto es mayor o igual que 0 y esto es 0, si solo si x es el 0 del espacio. ¿Verdad? Sale. La primera, esta de aquí, ¿por qué la raíz de x punto x es mayor o igual que 0? Positivo definido, eso quiere decir que esto es mayor o igual que 0 y por convención esta raíz siempre consideramos la no negativa, ¿verdad? Entonces, ya. Luego, si la raíz de x punto x es igual a 0, esto pasa si solo si x punto x es igual a 0 y como esta operación es positivo definida, el vector efectivamente es el vector 0, ¿verdad? ¿Lo ven? ¿Sale? 2. Que saca escalares, ¿verdad? Por demostrar que la norma de lambda veces x es el valor absoluto de lambda por la norma de x. Y entonces, ¿qué tenemos? Que la norma de lambda veces x es igual a la raíz de lambda x punto lambda x por propiedades del producto punto, del producto interior, sale este escalar y este también sale. ¿Están de acuerdo? ¿Y qué queda? La raíz de lambda cuadrada por x punto x y la raíz cuadrada de un número al cuadrado es el valor absoluto del número y nos queda por la raíz de x punto x que es el valor absoluto de lambda por la norma de x. Y ya, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí. 3. Desigualdad del triángulo. Por demostrar que la norma de x más y es menor o igual que la norma de x más la norma de y. Entonces, la norma de x más y es igual a la raíz de x más y punto x más y. ¿Y eso qué es igual? A la raíz de x punto x más 2 veces x punto y más y punto y. ¿Sale? Y esto es menor o igual que x punto la raíz de x punto x más la raíz de y punto y. Sí, solo sí, ¿qué cosa? ¿Qué hacemos? ¿Qué se les ocurre hacer?
¿Qué hacemos ahí? Tenemos que hacerle algo al 2x porque Al 2x punto y. O sea, es que la raíz nos estorba, ¿no? Pues, ¿qué hacemos? Elevamos al cuadrado, ¿no? ¿Y qué queda? ¿Sí? ¿Elevar al cuadrado respeta el orden? Sí. ¿Siempre? Para no negativos, ¿verdad? Pero eso sí cumple eso, ¿verdad? ¿Sale? Ok, sí, solo sí. X punto X más 2 veces X punto Y más Y punto Y es igual. ¿Y qué me queda? X punto X más 2 veces la raíz de X punto X por la raíz de Y punto Y más Y punto Y. Y eso pasa, ¿puedo borrar ahí? Sí. Esto pasa, sí, solo así, ¿qué cosa? Entonces, sí, solo sí, ¿qué cosa? 2 veces. Este lo quito con este con este, el 2 con el 2. ¿Y qué queda? X punto Y. X punto Y es menor o igual que la raíz de X punto X por la raíz de Y punto Y. Y luego, Pero ahí le había puesto igual, ¿no? Ahí abajo. pero es menor o igual, ¿no? No, ese Es igual, ¿no? sí, ya. Sale. Y luego, ¿qué falta para que salga la desigualdad CBS? La de Cauchy, Boniakowski, Schwarz. Solo elevar al cuadrado, ¿verdad? ¿Y sí? ¿Puedo? ¿Esta es positiva? ¿Por qué? Pero si fuera negativo, la desigualdad se cumple. Porque lo de la derecha es no negativo. ¿Verdad? Entonces son dos casos. Si X punto Y es negativo, esta desigualdad ya se cumplió. Entonces, se cumple la desigualdad. ¿Sale? Si no, X punto Y es mayor o igual que 0, entonces ahora sí, X punto Y al cuadrado es menor o igual. O sea, esta desigualdad es equivalente a que se cumpla esta. ¿Están de acuerdo? Y esta sí se cumple por Cauchy, Boniakowski, Schwarz. Y ya, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Entonces, de veras, lo que habíamos dicho desde hace tiempo, la norma inducida usual por el producto interior siempre es, ¿verdad? Siempre es norma. ¿De acuerdo? Ya no me acuerdo, ¿demostramos que esto sí era métrica o no? Según yo sí. Pero no me acuerdo. O mejor hacemos lo de la identidad del paralelogramo. ¿Eh? Por eso da tiempo, ¿no? Hasta va a sobrar, dice. Vamos a ir temprano, ¿no? ¿Qué onda? ¿Vemos lo del teorema de la identidad del paralelogramo? ¿Va? Hey. ¿Ahí está? Esto nada más. Esta es la que quieres probar, ¿no? Esta la tienes que demostrar.
¿Sale? Pero es equivalente a esta, que es equivalente a esta, y esta se cumple en los dos casos. Cuando esto es negativo, la desigualdad se cumple, y cuando esto es mayor o igual que 0, esta desigualdad es equivalente a esta, que se cumple por esa desigualdad. Porque esa es la desigualdad. ¿Sale? Entonces vas de regreso. Como se cumple esta, en este caso, esta te implica esta. Esta implica esta, que te implica esta, que es la que tenemos que demostrar. ¿Sí? ¿Sí? Ok. ¿Sale? ¿Qué onda? Como que ya están cansados y apenas es la tercera semana del semestre. ¿Qué onda? ¿Eh? La definición que dio la pregunta no la dio así. O sea, nos dio definición de espacio vectorial con producto interno. Y no nos dio como 3 propiedades. No, las de hace rato. No sé, yo no tengo. Sí, no, pero sí lo hicimos. De hecho, lo hemos usado varias veces. O sea, es que acá me reclama, ya sé que me reclama. Me hace la observación de que no di la definición de espacio vectorial con producto interior. No, dio la definición de espacio vectorial. Sí, primero espacio vectorial. Y luego definí qué cosa es un producto interior. Pero no sé si te acuerdas que desde esa definición les decía que había propiedades que definen a una función producto interior que se relacionan con las operaciones del espacio vectorial. ¿Te acuerdas? O sea, si esto, ¿lo dices por este diagrama? No, ¿O en general? o sea, yo creo que no sé cuánto dio la definición. Algo es un producto junto, pero sí encontré la definición. No, pero segurito di la definición de producto interior. Sí, pero yo me acuerdo que después de lo de Jorge, demostramos algunas propiedades. Y recuerdo que escribimos la definición. ¿Sale? ¿Ok? Y creo que por ahí el enredo tiene que ver con que a lo mejor Jorge dio la definición cuando el campo pueden ser los complejos. Pero ya habíamos dicho que ese caso lo íbamos a ignorar. ¿De acuerdo? ¿Sale? ¿Qué pasó? Ah. Ok. Sale. Bueno. Entonces, en el teorema del paralelogramo, una cosa que hay que demostrar es que si la norma es la inducida, entonces se cumple la identidad del paralelogramo, y es que 2 veces la norma de x al cuadrado más 2 veces la norma de y al cuadrado es igual a ¿qué? El cuadrado de la suma de los cuadrados de las diagonales, que es x más y al cuadrado más x menos y al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Sale? Con demostración. Pues a ver, como los noto aburridos, ustedes me dictan. A ver, hasta allá atrás. ¿Qué pasó? A ver, el primer paso está fácil. Fíjate. No tienes muchas hipótesis.
Para demostrar esto, lo único que tienes es esto. Entonces, lo único que tienes que hacer en el primer paso es ¿qué? Sustituir, ¿no? Entonces, sí me puedes dictar el primer paso, ¿ves? ¿Me dictas? No, porque te dan nervios. Ah, por los nervios. Bueno, acuérdense que parte de la formación es no solo que lo sepan hacer, sino que lo sepan comunicar, ¿verdad? Y si parte de los problemas que están teniendo en la comunicación es los nervios, parte del proceso que tienen que pasar es manejar esos nervios, ¿verdad? Si no, a la hora que vayan a un congreso, que hagan su examen de grado, van a tener que exponer a fuerza. Entonces, hay que ir practicando, ¿no? ¿Te animas? ¿Eh? Ajá. Igual, o sea, solo sustituyes, ¿no? Entonces, ¿qué te queda? Ajá. Y ya, ¿no? ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo te llamas? ¿Serafín? O sea, la norma de algo es raíz de ese algo punto ese algo. Pero esta raíz se va con este cuadrado, ¿verdad? Y solo te queda el algo punto el algo. ¿Cuál es el algo aquí? X más Y. ¿Ya viste? Entonces, ¿qué sigue? Falta el X más Y, ¿no? ¿Serafín? ¿Qué sigue? Ah, muy bien. Punto. X menos Y. Sale. Al lado. ¿De aquel lado? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, desarrollar. O sea, aquí hay que usar las propiedades de producto punto para esto, ¿verdad? Pues, ¿me dices este primero? ¿Qué te queda? X cuadrado no. X punto X, porque no son elementos de un espacio vectorial. X punto X. ¿Qué sigue? ¿Cómo te llamas? José, ¿qué sigue? Ajá. 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 ¿Qué sigue? Al lado. Ah, no, al lado. Enfrente. No, al lado Lenin. ¿Cómo te llamas? Rodrigo. ¿Qué sigue? ¿No alcanzas a ver? Y me lo dice ya que llevamos 3 semanas de clase. O sea que te toca sentarte más adelante, ¿verdad? Trae lentes y no se los pone. A ver, al lado. Ajá. Ajá. Sí. ¿Y ya? Obviamente esos son iguales. Ya. ¿Sale? ¿Cómo ven? ¿Qué pasó? ¿En dónde? Sí. Ok. ¿Sale? Entonces, ok. ¿Puedo borrar de este lado? Sale. Hacemos la segunda parte
o ya ahora sí dominan las propiedades del producto interior? Bueno, es que si quieren ya podemos empezar sus sesiones. No. Porque los veo así como apachurrados. Entonces yo digo, a lo mejor el tema nuevo los anima. El lunes. Ok, bueno. Pues, ¿qué desea la segunda parte? Si se cumple, si se cumple esta de aquí, si una norma cumple esto, entonces la función dada por, ¿se acuerdan que era un cuarto de qué? ¿Lo tienen por ahí? Era x más, era la norma de x más y. Ajá. O sea, esta parte de aquí. Y esto, ya nada más así, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, esto es un producto interior en X. ¿Sale? Bueno. Bueno, y además, la norma de X es la raíz de X punto X. ¿Vale? Ver esto es más fácil, ¿no? Si Y es igual a X, esto se hace 0 y queda 2 veces X. El 2 sale como 4, entre este 4 queda 1 y sí queda que X punto X es la norma de X al cuadrado, o sea, sí se cumple eso. ¿Cómo ven? ¿Lo escribo? Ok. Es para ver qué tan despiertos están. Entonces, a ver. De acuerdo a esta definición, a ver, primera parte. X, la raíz de X punto X, de acuerdo a esta definición, es un cuarto de esto se hace 0. ¿Están de acuerdo? De la norma de X, bueno, de una vez, ¿lo puedo dejar así? No. X más X, 2X, ¿no? Porque son iguales. Porque son iguales. Sí. ¿Sabes? Y esto es igual, como es norma, sale con valor absoluto el 2, pero el valor absoluto del 2 es 2, al cuadrado es 4, y queda por la norma de X al cuadrado. Y esto, ¿qué dice mal? ¿No? Sí, porque aquí no tengo raíz. Ya, así. Y ya ahora sí, ¿no? Entonces, la raíz de X punto X es esta. Ya. O sea, esta parte ya se cumple. ¿De acuerdo? Y 2. Ahora sí. Por demostrar que X punto Y es producto interior. Entonces, ¿qué hay que probar? Propiedad 1. Hay que probar que no, así no. Hay que probar que esto es mayor o igual que 0 y eso es por demostrar, ¿no? Que X punto X es mayor o igual que 0 y X punto X es 0 si solo si X es el vector 0. ¿Sale? Pero ¿qué onda?
como ya demostramos, o sea, por el paso anterior ya demostramos que esta función sí es una norma, porque la hipótesis es que eso es una norma. ¿De acuerdo? Entonces, lo de que es positivo definido se le da de ahí. ¿Están de acuerdo? Vale. ¿Ve? Hey. O sea, no, o sea, fíjate que lo que dice el enunciado no es eso. Sí, sí, pero ¿qué te dice? Que si pasa esto, lo que tenemos que demostrar es que esta función definida así es un producto integral. ¿Sale? Eso es lo que queremos probar. ¿Sale? Ahorita, y que además hay esta relación. Ya demostramos que esta función es la misma que esta. Eso ya lo demostramos en la primera parte. ¿Lo ves? Déjame poner aquí demostración. Eso ya está aquí. Y casi no te escucho. A ver, entonces podemos... Ok, es que entre que no te alcanzo a escuchar bien, estoy tratando de medio imaginarme la pregunta. Pero bueno, ¿tienes duda de por qué esto queda demostrado con la propiedad anterior? ¿Eso no? Era otra cosa. Bueno, pero ya se aclaró. Ok. Profe, ¿Qué pasó? una pregunta, ¿por qué si arriba está diciendo x.y, por qué en la demostración está usando x.x? A ver, no quieres probar esta igualdad, que es lo que decía tu compañera. Quieres probar que esta función definida así es un producto interior. ¿Sale? Entonces, para demostrar que eso es un producto interior, tienes que probar que esto es mayor o igual que 0. Pero ¿por qué eso es mayor o igual que 0? Porque esta función x.x es la norma de x al cuadrado, que esto es mayor o igual que 0. Entonces, esta sí se cumple. ¿Estás de acuerdo? Por esta de aquí. ¿Sí? Y si es 0, en particular tienes que la raíz de esto es 0. Pero como eso es la norma, sabes que la norma de un vector es 0 solo si es el vector 0. Sí, solo sí. ¿De acuerdo? ¿Sabes? Hey. Pero entonces primero vamos a checar que si son iguales, pasa. Ahora estamos apenas por que son iguales, ¿existe? Que son iguales. No. A ver. Mejor lo escribo porque se me están haciendo bolas. A ver. Ya demostramos esta igualdad. Pues, ¿qué tienes? Que x.x es igual a este número. Que esto, como esta función es una norma del espacio, ese número es mayor o igual que 0 y además está elevado al cuadrado es mayor o igual que 0. ¿Sale? Ahora, siguiente. Hay que demostrar la ida y el regreso de esto de aquí. ¿De acuerdo? Pero ¿qué tienes? Que x.x sea 0 es equivalente a que la raíz de x.x es 0 también. ¿Estás de acuerdo? Pero por la igualdad que argumentamos acá, esto es la norma de x, la función definida de la hipótesis de esta implicación. ¿Sale? ¿Qué pasó? Es que puso que x.x es igual a la norma x de que la puso al cuadrado. ¿Dónde está? Este cuadrado, pero esto es un real y esto es un vector. Por eso aquí no lo pongo al cuadrado, pero no te entendí entonces. ¿Qué pasó? ¿Cuál es tu inquietud? Que h
porque saqué raíz de la raíz de esto ya argumentamos que es esto, sin cuadrado. Entonces ya estamos hablando del mismo que acá. A ver, espérame, porque creo que estás atorado desde acá. Aquí argumentamos que esto es igual a esto. Ya no me saca raíz. Son reales. Esto es un real y esto es un real. Saca raíz, ¿qué te queda? Entonces, este número es este número. No, Ya. Es que pensé que sí solo sí era otro igual. No, Es exactamente. ya. Okay. Aquí, no. Sí. Ok. Ahora, como esto es una función norma, Ajá. la norma de x es igual a 0 si solo si x es el vector 0. Y ya. ¿De acuerdo? ¿Sí está bien? Va. Siguiente propiedad. ¿Qué hay que demostrar? Saca escalares. Que saque escalares. Entonces, por demostrar que kx punto x es igual a k por x. No, aquí sí va Y, ¿no? Esto es igual a k por x punto y. ¿Están de acuerdo? ¿Sí está bien? Está bien. Entonces, esto, kx punto y, de acuerdo a esta definición, ¿qué cosa es? Un cuarto de la norma de k veces x más y al cuadrado menos la norma de k veces x menos y al cuadrado. ¿Vale? ¿Y qué hay que hacer ahí? ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Qué onda? Desarrollarlo de adentro. ¿Cómo lo desarrollamos? ¿Cómo sacamos las casas? ¿Qué onda? ¿Qué hacemos? Primero llevar al cuadrado. Pero, ¿cómo lo elevamos? Esta de aquí. Esta de aquí, por definición de esto, es k entre 4 por la norma de x más y al cuadrado más la norma de x menos y al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, hay que probar que esto es igual a esto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Pueden probarlo de este lado? ¿En dónde? Aquí y aquí sí, ¿no? ¿Y dónde más? Ah, No, ahí ves K cuartos, ahí K cuartos. Arriba. aquí. Ya, sí. ¿Sí? ¿Se da? Ya estoy dudando. ¿A poco la confirman?
Es que, ¿ya vieron? O sea, si desarrollamos esto, pero ¿cómo lo desarrollamos? Con la que ya argumentamos, ¿no? Pero para poder desarrollarlo, habría que probar qué propiedad. Que distribuye, ¿no? Que se distribuye el Producto Interior. ¿Están de acuerdo? O sea, ¿qué propiedad hay que mostrar? ¿Cuál es esa? Que X punto Y más Z es igual ¿a qué cosa? X punto Y más X punto Z. Si demostramos esto, esa propiedad la podríamos usar para hacer lo que decían de desarrollar esto. ¿Sale? Y aún así, ya me entró la duda porque no veo de dónde me va a salir cierta acá de este lado. Porque es que esta acá va a afectar a todo aquí. Ah, pero es que las Y se van a ir. Entonces sí va a estar bien. ¿Sale? Sí. Bueno, ahorita se entiende. ¿Sale? Ok, entonces, ¿cómo probamos? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que demostrar? Hay que demostrar esto. Pero de acuerdo a la definición, ¿esto qué es igual? Un cuarto de la norma de X más Y más Z, Y más Z al cuadrado menos X menos. X menos Y más Z. ¿Están de acuerdo? Y hay que probar que hay que demostrar que esto es igual a qué cosa? A un cuarto de la norma de X más Y al cuadrado menos la norma de X menos Y al cuadrado más un cuarto de la norma X más Z al cuadrado menos la norma de X menos Z al cuadrado. ¿Lo hice bien? O sea, sustituir esto es esto y esto es esto. Y tenemos, para demostrar esta igualdad, tenemos que demostrar que este número es igual a este. ¿Sale? ¿Y qué podemos hacer? ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? Pero para esto no podemos utilizar La que quieres probar. O sea, porque dices, ¿qué hago aquí, no? No, yo decía que sí, aquí te podemos utilizar lo de que la norma de X fuera la raíz de. ¿Sí? Porque esto ya lo probamos, ¿no? Pero va a pasar lo que te decía. A ver, ¿y cómo sustituyo eso en todas las normas? O sea, sí, solo sí. Puedo quitar los cuatros, ¿no? Quito los cuatros. ¿Y qué me queda aquí? X más Y más Z punto. X más Y más Z menos X menos Y menos Z punto X menos Y menos Z es igual a ¿qué?
todo esto de aquí, ¿qué queda? X más Y punto X más Y menos X menos Y punto X menos Y más X más Z punto X más Z menos X menos Z punto X menos Z. Era lo que me decías, ¿no? Pues, a ver, sustituye y a ver qué pasa. Pero sí es válido quitar los cuartos así. O sea, esta igualdad se cumple si solo si multiplicas por 4 de ambos lados y la igualdad se cumple, ¿no? Pero esta igualdad la tienes que demostrar para poder demostrar esto. ¿Verdad? Pero entonces, ¿qué onda? ¿Qué podemos hacer ahí? Es como, te gustaría usar lo que quieres probar, ¿no? Pero no se puede. Entonces, aquí el problema es que, o sea, si esto hay que probarlo, ¿cuál es tu única hipótesis? ¿Cuál es la única hipótesis? Que eso es una norma. Pues, ¿cómo se podrá probar eso? Ah, pero, sí, con las propiedades de norma, pero sabes, No podemos hablar hasta arriba. o sea, la identidad que sabes que sí se cumple, o sea, sabes que esto es norma y que esta igualdad se cumple. ¿Lo ven? O sea, se les está olvidando usar una parte muy importante de la hipótesis, y es que se cumple la identidad del paralelogramo. ¿Ya vieron? O sea, esto sí aparece por allá, ¿no? Y esto, entonces, ¿con qué puedo sustituir aquí? ¿Ya vieron? 2X. El chiste es sustituir eso, ¿están de acuerdo? A ver, déjenme ponerle así. Y, bueno, borro esto, ¿no? Ok. Entonces, ahora sí. Usando la identidad esa, esto pasa así, solo si. Bueno, vuelvo a quitar los 4. Ah, pero. Sí, vuelvo a quitar los 4. ¿Y qué me queda de este lado y qué me queda de este lado? Usando aquello, te queda 2 veces la norma de x al cuadrado Más 2 veces. más 2 veces la norma de y más z al cuadrado, ¿están de acuerdo? Menos. Ah, no, ya, ¿no? Todo esto. Ah, esperen. Aquí lo puse. Entonces aquí era más. Es que esto me lo dictaron. Esperen. Hey. La de un cuarto sí es menos. Y la identidad del paralelogramo también está bien, ¿no? Sí. Está bien, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Sí, esta la podemos manipular. Es que por un lado parecía muy fácil, ¿no? Pero este signo no es el mismo que Pero este. la de allá no lo puede transformar en un más, así como ponerle más, menos al otro. Así como sacándose la de la manga. Pero 2 veces la norma de. ¿En dónde estás? ¿Aquí o acá? Cualquiera puede ser usando la desigualdad. La desigualdad
pasar. Es que aquí no tenemos. ¿Cuál es igualdad? Ah, no, olvídalo, no. ¿Cuál? El paralelogramo. En la identidad. Perdón. Aquí. Pasa la norma de x menos y cuadrado. Este para el otro lado. Sí, no pasa dos veces. Lo resta de las dos veces. Ok, entonces, a ver. Déjenme anotar la observación que hace su compañero. A ver. Observación. Observación. Dice, la norma de x más y al cuadrado es igual a 2 veces la norma de x al cuadrado más 2 veces la norma de y al cuadrado menos 2 veces, ¿no? No, bueno, ahí solo está restando. O sea, pero tú lo que quieres es que de este lado te quede menos una vez esto, ¿no? Exacto. Tú tienes que restar 2 veces este. Pero también trae Pues cuando restas de 2 veces este de ambos lados, acá te queda menos 2 veces la norma de x menos y al cuadrado. ¿Sale? Y aquí te queda x más y al cuadrado menos x menos y al cuadrado. Esta es la observación que quieres hacer. ¿Se entendió? O sea, lo que dice es, para poder usar la identidad del paralelogramo aquí, dice, tienes un menos aquí. Entonces, ¿cómo le haces para que aquí te aparezca menos en lugar de más? Si restas 2 veces este número de ambos lados, aquí te va a quedar este menos este, y de este lado te queda esto menos 2 veces este número, que fue lo que escribí en la observación. O sea, de la identidad del paralelogramo obtenemos esta ecuación. ¿Se entiende? Sí. ¿Sale? Esto es hipótesis. Por hipótesis se cumple esa igualdad. ¿Sale? Bueno, y luego, entonces, sustituyendo, ¿qué nos queda? Que esto hay que aplicarle esta igualdad a esto. ¿Y qué nos queda? 2 veces la norma de x al cuadrado más 2 veces la norma de ¿qué? De y más z al cuadrado menos 2 veces la norma de x menos y más z Al cuadrado. al cuadrado. ¿Sale? Esto es esto. Y la igualdad que tenemos que demostrar es esta. ¿Sale? Y aquí lo volvemos a hacer. ¿Qué pasó? Esta igualdad sale de esta hipótesis. Entonces, ¿qué te dice esta igualdad? Que la función norma cumple esto, que el cuadrado de la norma de la suma al cuadrado menos la norma de la diferencia al cuadrado es esto. Si tú haces en esta ecuación y igual a y más z, nada más tienes que sustituir aquí, porque aquí tienes y más z. Entonces, aplicas esta igualdad cuando tienes esto aquí, que es x más un vector que se llama y más z. ¿Sale? ¿Y qué queda? ¿Eso es igual a qué? Al usarla de este lado, ¿qué nos queda esto? Tal cual esto. 2 la norma de x al cuadrado más 2 veces la norma de y al cuadrado menos 2 veces la norma de x menos y al cuadrado y más la norma de x al cuadrado 2 veces, ¿no? Sí. Más 2 veces la norma de z al cuadrado menos 2 veces
la norma de x menos z al cuadrado. Ok, ¿en qué avanzamos? En que este lo puedo quitar con este y ya. ¿Tanto dio para eso nada más? No, aquí hay otro, ¿no? No. Ah, no, ya. ¿Sale? Y luego, ¿en dónde? A ver, ¿qué podemos? Aquí hay algo que se puede simplificar. Factorizar. Es que, fíjense. Ah, no. ¿En dónde decías? Sí, podemos quitar los doses, ¿no? De todo. Pero bueno, o sea, ¿cómo? Sí, bueno, para escribir menos sí, pero y luego, ¿qué podemos hacer con eso? ¿No podríamos volver a usar esta madre? A ver, ¿con cuáles términos? Con... Necesitas. No, pero entonces no nos conviene quitar los dos, ¿no? Porque, por ejemplo, esos términos de ahí son idénticos a los de acá, ¿no? O sea, podríamos como juntarlos. Pero ¿cuál con cuál? Mira, aquí tienes y más z y necesitarías como y menos z. Pero acá no hay, ¿no? Luego, para usar este necesitarías x más y, que ya no hay aquí x más y. Pero podrías llamar la identidad, ¿no? O sea, ahora sí, solo ¿Cuál? ¿Cuál identidad? la de arriba. La del paralelogramo. Ajá. Podría solo regresar una vez. Ok, o sea, dice, hay que usar más veces esta. A ver, ¿con cuál? ¿Con cuál? A ver, por ejemplo, si la usas aquí, ¿qué te va a salir? La norma de y al cuadrado, más la norma de z al cuadrado, Menos la norma de x menos z. ¿Por qué no juntamos los x menos z con los y para a ver, este dices, ¿ese lo junta con cuál? x menos y juntaría con el de z? Para hacerlo simplificar. Pero faltaría, ¿no? Bueno, es que no sé cuál me dices que juntes con cuál. Con la que es la norma de z al cuadrado, ¿no? ¿Este? Está raro, ¿no? No, pero si las negativas sustituimos, Espérame, que hay muchas negativas. si en el menos 2 podemos pasar de x con 10. Aquí. ¿Sustituimos con esto o con qué? Sí, creo que cambiamos. ¿Cómo ven? Sí, ajá. Porque quedaría menos por menos A ver, la norma de sí. este de aquí, este de ahí es tal cual este. Sí. Entonces, esto es igual a esto más esto menos esto. Sí. Y luego, o sea, como que no, ¿se ve que estamos avanzando? No. O sea, como que sustituyes por otra que te va a quedar aquí un
Pero cancelaríamos la norma de X y la norma de Y, ¿no? Ajá, sí. O sea, ajá, sí. Sí, ya cancelando Sí, porque menos va a multiplicar la norma de X y la norma de Y. Pero quitamos los dos o no? Sí, quitaríamos, ajá, justo. Porque aquí no lleva 2. Ah, pues sí, como cancelamos los dos. O sea, Ajá. sí puedes, Pero tendría. pero no se cancela. Sí, De hecho, se van a sumar. sí, claro. ¿Sí está bien? ¿Sale? ¿Qué pasó? No se puede. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? ¿Cómo? No te entendí. Ah, se la mando. Demostración de lectura. Se le deja la demostración al lector. A ver, podemos estar como haciendo malabares con las sustituciones y eso, y puedes estar así un ratote y en principio te tiene que salir, a menos que falte alguna hipótesis, algún truco que no hemos usado que sea necesario, ¿verdad? ¿Sale? Pero en principio, digamos, si todo saliera haciendo sustituciones adecuadas usando esta identidad, o sea, una manera es, así como exhaustivamente, vas buscando lo que han estado haciendo, ¿no? Intentas esta sustitución, otra, hasta que te salga. ¿Qué otra manera se tiene para hacer eso? Entonces, la norma por sí sola no no tiene asociada, la norma por sí misma no tiene asociada características que tengan que ver con la geometría, que tengan que ver con ángulos, ¿verdad? Habíamos dicho. Entonces, de alguna forma, el que se cumpla esta igualdad hace que la función norma sí cumpla eso. ¿De acuerdo? Entonces, va otra vez. La función norma solita, si no cumple la identidad del paralelogramo, no puedes demostrar, por ejemplo, que se cumple el teorema de Pitágoras, porque no tienes definidos ángulos, y entonces, ¿cómo demuestras? Si no tienes definidos ángulos, ¿cómo vas a demostrar una propiedad para triángulos rectángulos si no tienes cómo medir ángulos? ¿Eso está claro? Ahora. Pero la hipótesis de lo que queremos demostrar es no solo que esta función cumple las propiedades de norma, sino que cumple esta igualdad. Si con eso quieres asegurar que esta función cumple las propiedades del producto interior, que esas sí están asociadas a propiedades geométricas relacionadas con los ángulos, quiere decir que al momento en que la norma cumple esta igualdad está dotando a la función norma justo de lo que necesita para que con eso puedas hacer geometría que requiera ángulos. ¿Se entiende? Es la idea. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tiene que ver esta ecuación con la geometría? O sea, te puedes pensar, a ver, esto geométricamente, ¿qué es? ¿Qué me está relacionando esta propiedad con el producto punto? Pensarlo geométricamente. ¿De acuerdo? Y a partir de entender geométricamente esta propiedad, ver cómo se relaciona con esta igualdad. ¿Se entendió? ¿Por qué les digo eso? Porque miren, todos pues ya llevaron geometría analítica. Y en geometría moderna, no todos llevan geometría moderna, pero los matemáticos sí. Pero pasa algo parecido, y es que cuando a ti te piden demostrar algo en geometría analítica o en geometría moderna,
puedes agarrar la estrategia de haz todas las sustituciones que se te ocurran, despejes, manipular las ecuaciones, todo lo que se te ocurra algebraicamente, hasta que llegues a lo que quieres probar. Y eso muchas veces puedes probar las cosas así, aunque puede que te tardes mucho, pues porque no tienes una brújula de qué sustitución hacer adecuada para ahorrarte muchos pasos. ¿Sí se han dado cuenta que pasa eso? Sí. ¿Sí les ha pasado? Que llenas hojas y hojas de despejes y sustituciones y demás, hasta te haces bolas, y bueno, ya después de muchos pasos, a lo mejor llegas a lo que querías. ¿Verdad? Entonces, ¿qué ocurre en geometría? Que cuando ya tienes una buena idea de las propiedades geométricas, si haces un dibujo adecuado, hacer la demostración analítica es solo traducir el dibujo a la demostración analítica, ¿verdad? O sea, la pregunta es si hay una manera de entender esta propiedad geométricamente que haciendo un dibujo adecuado nos permita saber cómo usar adecuadamente esa propiedad. ¿Se entendió? ¿Sale? ¿Cómo? Usted no nos dibujó eso. Porque es su ejercicio, ¿no? Aunque se la quita. ¿Qué pasó? O sea, es que bueno, me acuerdo que ya de que para dar frutos era caer un paralelogramo. Bueno, sin valor absoluto es un área con signo, ¿no? ¿No han visto eso? Áreas de paralelogramos con signo. Pues como lo que vimos en cálculo 2, ¿no? O sea, en el sentido de que ¿por qué la integral es un área con signo? Porque la integral te distingue si la gráfica está por arriba del eje o por abajo del eje. Y eso es una convención, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pero en geometría o en álgebra, eso que dijiste es ¿qué paralelogramo? O sea, dices el valor absoluto, el producto punto de quién con quién. Ajá. ¿Es qué cosa? ¿De cuál? ¿De cuál? Pues primero dibujé. Aquí está, X y Y. Pues el que queda en medio de los dos. O sea, el que se genera con esos dos dados, ¿no? Entonces, dice su compañero. Este número es el área de este paralelogramo. ¿Cómo ves? ¿Sabes? ¿Eh? El producto cruz. Pero el producto cruz no te da un vector. La magnitud del producto. La magnitud del producto cruz. O sea, es otra cosa. Sí. Ok, entonces ya lo quito, ¿no? Sale. Entonces, ¿qué se les ocurre de cómo interpretar geométricamente esta igualdad? ¿Sale? ¿Cómo ven? Podemos hablar de la proyección. Entonces, a ver, si tienes que uno de esos, o sea, si tienes x punto y uno de estos fuera unitario, entonces, supongan que la y es de tamaño 1, ¿qué cosa es esto? X, ¿no? ¿No? No. La proyección es el vector.
Entonces, esto es un número que cumple ¿qué? Que cuando tú tienes la sombra aquí del vector X sobre la recta que genera el vector Y, este número es el número por el que tienes que multiplicar a este vector Y para obtener la sombra. O sea, en valor absoluto es el tamaño de la sombra. Y el signo te dice si está del mismo lado o está en sentido contrario. ¿Se acuerdan de eso? Sale. Y luego, Pero el concepto el vector, pero el vector Z, ¿qué? o sea, me imagino que al final la suma de los coeficientes va a ser igual a la... Aquí, ¿quién te conviene pensar que es unitario para hacer esa interpretación? El X, ¿no? ¿Qué te dice? Supongan por un momento que el vector X es unitario. ¿Qué te dice esto? Que la proyección, o sea, el número por el que tienes que multiplicar a X para obtener la sombra de este vector en la recta que genera X, ¿sí? Es igual a esto, a ver si le suena. Este número es como la coordenada en la dirección de X si tuvieran una base donde X es uno de los vectores. ¿Se entendió? Otra vez. Aquí. Lo voy a voltear porque estamos haciendo ahorita el ejercicio mental de que X es de tamaño 1. Entonces aquí el que es de tamaño 1 es este. ¿Sale? Este es el X. Y acá está la Y. Entonces, ¿están de acuerdo que ustedes pueden con el vector X generar una base? Pueden generar en particular una base ortogonal. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las coordenadas del vector Y con una base que tenga a X en esa base? La coordenada en la dirección X, o sea, el escalar, el número por el que tienes que multiplicar al vector X para obtener la sombra es justo este número. ¿Se entendió? ¿Sale? Entonces, eso aplicado a la suma, ¿cómo se ve? Que la coordenada, si X fuera unitario, que la coordenada de la suma es la suma de las coordenadas. ¿Cómo sumar las sombras? Sí, se suman las sombras. ¿Se entendió? ¿Sale? ¿Qué pasa si X no es unitario? Es parecido, pero en lugar de que tal cual este número sea la coordenada, esa coordenada, para que sea la coordenada en cuestión, lo tienes que multiplicar por una constante adecuada, para que lo puedas interpretar de esa manera. ¿Sale? Entonces, en resumen, esta identidad, ¿qué te dice? Que la sombra, salvo una constante de la suma, es la suma de las sombras, pero salvo la misma constante, pero está aquí involucrada con el vector X. ¿Sale? ¿De acuerdo? Eso es lo que se tiene que probar. ¿De acuerdo? ¿Y qué te dice geométricamente esta propiedad? Lo de las áreas. ¿Se acuerdan del dibujo que había hecho? ¿Sí está bien? ¿Habrá alguna forma? A ver, déjenme hacer el dibujo del paralelogramo. Entonces,
el paralelogramo, la identidad aquella nos dice que si dibujas cuadrados en cada uno de estos lados, la suma de esas áreas es igual a la suma de las áreas de las diagonales. Entonces, pues, se ve raro eso, ¿no? O sea, digamos, raro en el sentido de no se ve inmediato cómo conectar esa propiedad de áreas con esta propiedad que tiene que ver con las sombras. ¿Están de acuerdo? ¿Sale? Pero en principio, si se nos ocurre cómo hacer ese vínculo, es una manera geométrica de ver cómo usar esta identidad para poder argumentar que entonces se cumple eso. ¿Se entendió? ¿Sale? ¿Dudas, comentarios? ¿Podríamos repetir la versión geométrica de eso con eso? O sea, a ver, primero, estamos tratando de ver si interpretando geométricamente esta igualdad te ayuda a usar la interpretación geométrica de esta identidad para poder hacer digamos, para poder conectar una propiedad con la otra. ¿De acuerdo? Pues eso es todo. Entonces, ahorita en resumen, ¿qué llevamos? Que esta propiedad tiene que ver con lo de las sombras y lo otro tiene que ver con las áreas. No se ve inmediata la conexión. ¿Sale? Bueno, ¿qué ya fue? Bueno, pues mañana nos vemos, ¿sale? Mañana. A las 11 aquí. Achis. Lo que va a ser Pues dijeron que querían la asesoría presencial. ¿No era en línea? A ver, hay que aclarar. Y es que empezando la clase pregunté. ¿Quiénes van a venir mañana aquí al salón? Ya cada vez menos. A ver. 2, 4, 6, 7. ¿Salen? Son pocos. Ahora, varios están diciendo que mejor sea en línea. Sí. ¿Ya todos prefieren eso? Sí. Ok, bueno. Sale, nos vemos mañana en línea. Bye. Podemos como